Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 63. 20. El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos. 3. En la primera semana después del fallecimiento de su hijo, A no lloró mucho, y el hacerlo no le proporcionaba el alivio que le trajo después. Se sentía entumecida, cerrada y físicamente quebrantada. Sin embargo, al ver a una o dos personas de su intimidad, le proporcionaba algún alivio. En este estado, la señora A, quien por lo general soñaba de noche, había dejado de hacerlo por completo, debido a la profunda negación inconsciente de su pérdida real. Al final de la semana, tuvo el siguiente sueño. Veo dos personas, una madre y su hijo. La madre viste de negro, sé que el hijo ha muerto o está por morir. Esto no me aflige, pero siento algo de hostilidad frente a los dos. Las asociaciones condujeron a un recuerdo importante. Cuando la señora A era pequeña, su hermano, a raíz de tener dificultades en la escuela, necesitó la ayuda de un compañero de colegio de su misma edad al que llamaremos B. La madre de B fue a visitar a la madre de la señora A para arreglar las condiciones de la enseñanza y este incidente fue recordado por la señora A, con sentimientos muy intensos. La madre de B actuó de un modo muy protector y su propia madre apareció ante ella muy rebajada. Ella misma sintió que había acontecido una desgracia, no solo a su hermano querido y admirado, sino a toda la familia. Este hermano, que era pocos años mayor que ella, le había parecido siempre lleno de conocimiento, habilidad y fuerza, un ideal de virtudes, y debió destruir este ideal cuando surgieron dificultades escolares. La intensidad de sus sentimientos, en esa ocasión, que ella vivió como una desgracia y que persistió en su memoria, se debía a sentimientos de culpa inconscientes. Sintió esto como el cumplimiento de sus propios deseos destructivos. Su hermano sufrió mucho también por esta situación y expresó odio y rechazo por el compañero. La señora A se identificó en esa época muy fuertemente con él y con su resentimiento. En el sueño, las dos personas que ve la señora A son B y su madre, y el hecho de que el muchacho aparezca muerto expresa el antiguo deseo de muerte contra él de la señora A. Al mismo tiempo, sin embargo, los deseos de muerte contra su propio hermano y el deseo de infligir castigo y privación a su madre mediante la pérdida de su hijo, deseos profundamente reprimidos, formaron parte de sus pensamientos en el sueño. La señora A pesar de toda su admiración y todo su amor por su hermano, había estado celosa de él, envidiándolo por su mayor conocimiento y superioridad mental y física, y también por la posesión de un pene. Los celos que sentía frente a su madre muy querida, por poseer un hijo así, habían contribuido a la formación de sus deseos de muerte contra su hermano. Por lo tanto, uno de sus pensamientos del duelo era: el hijo de una madre ha muerto o morirá. Es el hijo de esta mujer desagradable, que hace daño a mi madre y a mi hermano, el que debe morir. Pero en las capas más profundas, el deseo de muerte contra su hermano también fue reactivado y el pensamiento del sueño es, en verdad, el hijo de mi madre murió y no el mío. En realidad, tanto su madre como su hermano habían fallecido. Aquí se establecen sentimientos distintos: compasión por su madre y pena por ella misma. Su sentimiento fue: una muerte de esta naturaleza es bastante. Mi madre perdió a su hijo. Ella no debe perder también a su nieto. Cuando falleció su hermano, además de sentir un gran dolor, inconscientemente también sintió un triunfo sobre él, derivado de sus celos y de su odio tempranos, así como de los sentimientos de culpa concomitantes. Ella había transferido parte de sus sentimientos por su hermano a su relación con su hijo. En su hijo también amaba a su hermano, pero al mismo tiempo parte de la ambivalencia frente a su hermano, aunque modificada a través de sus fuertes sentimientos maternales, había sido transferida a su hijo. El duelo por su hermano, junto con su pena, con el triunfo y la culpa experimentada en relación con él, formaron parte de su dolor presente y se revelaron en el sueño. Consideremos ahora el juego recíproco de defensas según aparecieron en este material. Cuando ocurrió la pérdida,
La posición maníaca se reforzó y la negación en particular entró especialmente en juego. Inconscientemente, la señora A rechazó con obstinación el hecho de que su hijo había muerto. Cuando ella ya no pudo hacer uso de esta negación con tanta obstinación, no siendo todavía capaz de hacer frente al dolor y al infortunio, el triunfo, uno de los otros elementos de la posición maníaca, se reforzó. Según el curso de sus asociaciones, su pensamiento parecía ser el siguiente: no es en realidad un gran dolor si un hijo muere, es aún satisfactorio. Ahora me vengo de este muchacho desagradable que perjudicó a mi hermano. Solo después de un intenso trabajo analítico se esclareció el hecho de que el triunfo sobre el hermano también había sido revivido y reforzado. Pero este triunfo estaba asociado con el control de la madre y hermanos internalizados, y con el triunfo sobre ellos. En esta fase, el control sobre los objetos internos fue reforzado, la desgracia y el dolor fueron desplazados hacia su propia madre internalizada. Aquí su negación entró de nuevo en juego, negación de la realidad psíquica de que ella y su madre interna eran una y sufrían juntas. Negó la compasión y el amor por la madre interna. Se reforzaron los sentimientos de venganza y triunfo sobre los objetos internalizados y el control de los mismos, en parte debido a que a través de sus propios sentimientos de venganza, ellos se habían transformado en figuras perseguidoras. En el sueño hubo solo una ligera insinuación sobre el creciente conocimiento inconsciente de la señora A, indicadora de que la negación disminuía, que había sido ella quien había perdido a su hijo. El día anterior al sueño había usado un vestido negro con un cuello blanco. La mujer del sueño tenía algo blanco alrededor de su cuello sobre su vestido negro. 2 noches después de ese sueño, soñó lo siguiente: estoy volando con mi hijo y desaparece. Siento que esto significaba su muerte, que él se ha ahogado. Siento que estoy también por ahogarme. Pero entonces hago un esfuerzo y me libero del peligro y vuelvo a la vida. Las asociaciones mostraron que en el sueño ella había decidido que ella no moriría con su hijo, sino que sobreviviría. Parecía que aún en el sueño ella sentía que era bueno estar vivo y malo estar muerto. En este sueño, el conocimiento inconsciente de su pérdida se acepta mucho más que en el que soñara 2 días antes. El dolor y la culpa se habían ligado. El sentimiento de triunfo había, aparentemente, desaparecido, pero se hizo patente que solo había disminuido. Estaba todavía presente en su satisfacción en relación con la idea de permanecer viva, en contraste con la muerte de su hijo. Los sentimientos de culpa que ya se habían hecho sentir eran en parte debidos a este elemento de triunfo. Recuerdo aquí el pasaje en el artículo de Freud sobre duelo y melancolía. La realidad impone a cada uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen juntos de enlace de la libido con el objeto. Su veredicto de que dicho objeto no existe ya, y el yo, situado ante la interrogación de si quiere compartir tal destino, se decide, bajo la influencia de las satisfacciones narcisistas de la vida, a abandonar su ligamen con el objeto destruido. En mi opinión, la satisfacción narcisista contiene, suavizado, el elemento de triunfo que Freud parece pensar que no forma parte del duelo normal. En la segunda semana de su duelo, la señora A encontró cierto alivio mirando casas bien situadas en el campo y deseando poseer una casa de ese tipo. Pero este consuelo fue pronto interrumpido por crisis de desesperación y pena. Ahora lloraba abundantemente y encontraba alivio en las lágrimas. El solaz que encontraba mirando las casas provenía de la reconstrucción de su mundo interno en su fantasía por medio de este interés y también por obtener satisfacción del conocimiento de que existían objetos buenos y casas pertenecientes a otras personas. En última instancia, esto representaba el volver a crear a sus padres buenos interna y externamente, unificándolos y haciéndolos felices y creadores. En su mente, ella restauraba a sus padres por haber, en su fantasía, matado a los hijos de ellos, y así también impedía su enojo. De ahí que su temor de que la muerte de su hijo había sido un castigo que le habían infligido sus padres vengadores, perdió su fuerza, y también disminuyó el sentimiento de que su hijo la frustraba y castigaba con su muerte.
La disminución del odio y del temor permitió de este modo que el dolor se manifestara con toda su fuerza. El aumento de la desconfianza y de los temores había intensificado su sentimiento o creencia de ser perseguida y dominada por sus objetos internos y reforzó su necesidad de dominarlos. Todo esto se había expresado por medio de un endurecimiento de sus relaciones y sentimientos internos, es decir, por un aumento de sus defensas maníacas. Esto se vio en el primer sueño. Si éstas vuelven a disminuir a través del reforzamiento de la creencia del sujeto en las cosas buenas, las suyas y las de los otros, y si los temores disminuyen, a su vez, el sujeto en duelo está capacitado para entregarse a sus sentimientos y descargar por medio del llanto su dolor por la pérdida real sufrida. Parece que los procesos de proyección y eyección, que están estrechamente conectados con la descarga de los sentimientos, se encuentran detenidos en ciertos estados de dolor por un gran control maníaco y pueden volver a trabajar más libremente cuando dicho control se relaja. Por medio de las lágrimas, el sujeto en duelo no solo expresa sus sentimientos y alivia tensiones, sino que, desde que en el inconsciente ellas se equiparan a los excrementos, también expele sus sentimientos malos y sus objetos malos, y esto aumenta el alivio obtenido al llorar. Esta mayor libertad en el mundo interno implica que a los objetos internalizados, estando menos controlados por el yo, se les permite también mayor libertad. Que a esos objetos se les permite, en particular, mayor libertad de sentimientos. En el estado mental del sujeto en duelo, sus objetos internos están también apesadumbrados. En su mente, comparten su dolor en la misma forma que lo harían padres bondadosos reales. El poeta nos dice que la naturaleza se conduele con el que esté en duelo. Creo que naturaleza representa aquí la madre buena interna. Sin embargo, esta experiencia de mutuo dolor y simpatía en las relaciones internas está una vez más vinculada con las relaciones externas. Como ya he dicho, la mayor confianza de la señora A en las personas y cosas reales y la ayuda recibida del mundo externo contribuyeron al relajamiento del control maníaco sobre su mundo interno. De este modo, la introyección, así como la proyección, pudieron operar aún más libremente y pudo tomar del mundo exterior una mayor cantidad de bondad y amor para internalizar, y en grado creciente la bondad y el amor fueron experimentados por dentro. La señora A, que en una etapa anterior de su duelo había hasta cierto punto sentido o creído que su pérdida le había sido ocasionada por sus padres vengadores, pudo ahora, en fantasía, experimentar la compasión de estos padres muertos hacía tiempo y el deseo de ellos de apoyarla y ayudarla. Sentía que ellos también habían sufrido una gran pérdida y compartían su dolor, como lo hubieran hecho en caso de estar vivos. En un mundo interno, habían disminuido la aspereza y la sospecha, y había aumentado el dolor. Las lágrimas que vertía ahora eran también, hasta cierto punto, las lágrimas que derramaban sus padres internos, y ella también deseaba aliviarlos del mismo modo que ellos, en su fantasía, la aliviaban. Si se vuelve a lograr gradualmente una mayor seguridad en el mundo interno, y si se permite por lo tanto que los sentimientos y objetos internos vuelvan a surgir, entonces se establecen los procesos de recreación y retorna a la esperanza. Según hemos visto, este cambio es debido a ciertos movimientos en los dos conjuntos de sentimientos que forman la posición depresiva. La persecución disminuye y el penar por la pérdida del objeto amado se experimenta intensamente. En otras palabras, el odio retrocede y el amor se libera. Esto es inherente al sentimiento de persecución que es alimentado por el odio y al mismo tiempo lo alimenta. Además, el sentimiento de ser perseguido y vigilado por los objetos internos malos, con la consiguiente necesidad de vigilarlos constantemente, conduce a cierta dependencia que refuerza las defensas maníacas. Estas defensas, en tanto se utilizan predominantemente contra sentimientos persecutorios y no tanto contra el penar por el objeto amado, son de naturaleza muy sádica y violenta. Cuando la persecución disminuye, la dependencia hostil hacia el objeto, junto con el odio, también disminuye y las defensas maníacas se relajan. El penar por el objeto amado perdido
también implica una dependencia frente a él, pero una dependencia que se transforma en un incentivo para lograr la reparación y la conservación del objeto. Es creativa porque está dominada por el temor, mientras que la dependencia basada en la persecución y en el odio es estéril y destructiva. Así, mientras que el dolor se experimenta con toda intensidad y la desesperación alcanza su punto culminante, surge el amor por el objeto y el sujeto en duelo siente más poderosamente que la vida interna y la externa seguirán existiendo a pesar de todo y que el objeto amado perdido puede ser conservado internamente. En esta etapa del duelo, el sufrimiento puede hacerse productivo. Sabemos que experiencias dolorosas de toda clase estimulan a veces las sublimaciones y aún revelan nuevos dones en algunas personas, quienes entonces se dedican a la pintura, a escribir y a otras actividades creadoras bajo la tensión de frustraciones y pesares. Otras se vuelven más productivas en algún otro terreno, más capaces de apreciar a las personas y las cosas, más tolerantes en sus relaciones con los demás, se vuelven más sensatas. En mi opinión, este enriquecimiento se logra a través de procesos similares a aquellos pasos que acabamos de investigar en el duelo. Es decir, cualquier dolor causado por experiencias dolorosas, cualquiera sea su naturaleza, tiene algo de común con el duelo y reactiva la posición depresiva infantil. El encuentro y la superación de la adversidad de cualquier especie ocasiona un trabajo mental similar al duelo. Parece que cada avance en el proceso del duelo da por resultado una profundización de la relación del individuo con sus objetos internos. La felicidad de reconquistarlos, después de haber sentido su pérdida, una mayor confianza en ellos y amor por ellos, porque después de todo resultaron buenos, serviciales y útiles. Esto es similar a la forma en que el niño pequeño construye paso a paso sus relaciones con los objetos externos, cuya confianza conquista no solo a través de experiencias placenteras, sino también de la forma con que es capaz de vencer las frustraciones y las experiencias displacientes, reteniendo, sin embargo, sus objetos buenos externa e internamente. Cuando durante la labor de duelo, las defensas maníacas se relajan y se establece una renovación de vida por dentro, junto con una profundización de las relaciones internas, el sujeto pasa por fases comparables con los pasos que en el desarrollo temprano conducen al niño a una mayor independencia tanto de los objetos externos como de los internos. Volviendo a la señora A, si experimentaba alivio, era porque al contemplar cosas agradables, la vida comenzaba de nuevo en su interior y en el mundo externo, debido al establecimiento de una esperanza en ella de poder volver a crear su hijo, así como a sus padres. En esa época pudo soñar de nuevo e inconscientemente hacer frente a su pérdida. Sintió entonces un deseo más fuerte de volver a ver a sus amigos, pero solo a uno por vez y durante poco tiempo. Sin embargo, esos sentimientos de mayor comodidad se volvieron a alternar con sentimientos de dolor. Tanto en el duelo como en el desarrollo infantil, la seguridad interna se presenta no en un movimiento continuo, sino ondulatorio. Después de unas semanas de duelo, por ejemplo, la señora A salió a caminar con unas amigas por calles conocidas en un intento de restablecer antiguos vínculos. De pronto se dio cuenta que el número de personas que había en la calle le parecía abrumador, que las casas eran extrañas y que la luz del sol era artificial e irreal. Tuvo que refugiarse en un restaurante tranquilo, pero allí sintió como si el cielo raso se viniese abajo y que las personas que se encontraban en el lugar se esfumaran y confundieran. De pronto le pareció que el único lugar seguro en el mundo era su propia casa. En el análisis se vio claramente que la terrible indiferencia de la gente era un reflejo de sus objetos internos, los que en su mente se habían transformado en una multitud de objetos malos, perseguidores. Sintió el mundo externo como artificial e irreal debido a que la confianza real en la bondad interna había desaparecido temporariamente. Muchos sujetos en duelo pueden solo lentamente restablecer los vínculos con el mundo externo porque están luchando todavía con el caos interior. Por las mismas razones, el niño desarrolla su confianza en los objetos del mundo externo,
primero en conexión con muy pocas personas amadas. Sin duda, existen también otros factores, por ejemplo, su inmadurez intelectual, que son responsables en parte de este desarrollo gradual de las relaciones de objeto en el niño, pero sostengo sin embargo que sobre todo es debido al estado caótico de su mundo interno. Una de las diferencias entre la temprana posición depresiva y el duelo normal es que cuando el niño pierde el pecho o el biberón que ha llegado a representar para él un objeto bueno, beneficioso y protector dentro de él, y experimenta dolor, lo siente aunque su madre esté junto a él. En el adulto, sobreviene el dolor con la pérdida real de una persona real. Sin embargo, lo que le ayuda para vencer esta pérdida abrumadora es haber establecido en sus primeros años una vena imago de la madre dentro de sí. El niño pequeño, sin embargo, está en la cúspide de sus luchas contra el miedo a perderla, interna y externamente, porque no ha logrado establecerla dentro de sí de un modo seguro. En esta lucha, la relación del niño con su madre, su presencia real, es la más grande ayuda. Del mismo modo que el sujeto en duelo, si está rodeado de personas que él quiere y que comparte su dolor, y si puede aceptar su compasión, también esto favorece la restauración de la armonía de su mundo interno y se reducen más rápidamente sus miedos y penas.